La prueba de transición para el ingreso a la educación superior está programada para los días 4 y 5 de enero, pero desde el DEMRE advierten que están preparados para más de una aplicación. Esto quiere decir que puede que no sea posible que todos los postulantes a las universidades la rindan de forma simultánea. Para profundizar en el tema nos acompaña Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile. Señora Varas, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Lo primero es preguntarle por esta noticia que nos sorprende a todos, porque claro, venimos de una PSU, ya no se va a llamar PSU, la prueba de transición, que se rindió 3 veces. Puede ser eso, se sacó alguna enseñanza de lo que sucedió el verano pasado. ¿Qué está pasando con la prueba, la pandemia que está cambiando todo en la vida? ¿Qué va a pasar con la prueba de transición? Ojalá sea exactamente la fecha 4 y que 5, dice están... usted. Ojalá, claro, ese es el ideal, esa es la fecha. Segundo, no es una noticia en realidad, fue una respuesta a la pregunta, y si no se puede, y si no todas las comunas están en condiciones. O sea, hemos vivido todo el mundo en una situación donde estamos semana a semana. O sea, hoy día hay que tener plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Sí, entonces la tarea del DEMRE es estar preparado para diversos escenarios. El DEMRE no decide estas cosas, esto lo decide el Comité de Acceso, que está presidido por el subsecretario de Educación Superior. Pero para poder tomar decisiones frente a una situación difícil o que cambie, nosotros necesitamos hacer que sean factibles, que efectivamente puedan elegir entre varias alternativas, que sean posibles de hacer. Y por eso tenemos que prepararnos. Eso no significa que haya una noticia de que van a haber más pruebas o que... No, no es una noticia. Es lo obvio, que hay que estar preparados para eventualidades, justamente porque quien me pregunta me dice, ¿y si no están todas las comunas en las condiciones adecuadas? Por lo demás hemos visto en todo el mundo que la mejoría no es constante, que hay retrocesos, y además que tampoco es pareja, que puede ir avanzando un grupo y otro puede tener un retroceso local. Y eso, o sea, todos lo hemos visto, no es algo que se me haya ocurrido a mí o al DEMRE, es algo que puede ocurrir. A ver, por lo pronto lo que se ha informado el día de hoy es que se va a conformar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación, Salud, Interior, además del Departamento de Evaluación y Medición de Registro de Educación, el DEMRE. De alguna forma ahí se va a elaborar un plan de acción, que más que ser una noticia, como dice usted, es tener un plan de acción para, en el caso de que uno no quisiera que fuera así, la pandemia se agudizara, hubiera un rebrote, tener una fórmula para poder salir del paso. Exactamente, yo creo que lo importante es decir que independiente de las dificultades que puedan haber en ese momento, la prueba se va a tomar, eso es. Y que por eso se está trabajando con mucha anticipación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación y el DEMRE, para podernos adaptar a una situación que puede complicarse. Ojalá que no, pero puede ocurrir. Bueno, lo que sí es una gran noticia es que las pruebas cambiaron, es que el sistema es mucho más justo, más inclusivo. Eso es una noticia que lamentablemente se entregó el 12 de marzo a días de que toda la agenda recopara la pandemia en realidad. Entonces, le pregunto algo que quizás la puede complicar. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos discutiendo ahora el tema del plebiscito del 25 de octubre. ¿Qué va a pasar con las personas que están con coronavirus? Si es que pueden ir a votar o no. La autoridad ha sido clara. A ver, no puede ir a votar y van a tener que buscar alguna fórmula, o si es que no la hay, no vota nomás, como ha ocurrido en otros países. En el caso de un joven, o no tan joven, alguna persona que va a rendir esta prueba de transición y tenga coronavirus, ¿se va a trabajar en esta misma mesa, en la fórmula que pueda rendir la prueba en su casa o en otra instancia? Mire, la mesa va a tener que ver todos esos casos, esta mesa de trabajo, porque lo más probable es que no esté bien juntar a personas contagiadas con quienes no lo están y que podrían sentirse muy nerviosos por el hecho de que pueden ser contagiados por otra persona. Y esta prueba ya es una prueba que se da bajo estrés, entonces todo lo que aumente la tensión es muy injusto. Lo que sí me parece que es muy importante decir que efectivamente estas cosas se complican más cuando tenemos solo una fecha de rendición en el año. Es algo que
desde el DEMRE venimos proponiendo por bastante tiempo y no es fácil de implementar de un momento a otro. Entonces, creo que este tipo de cosas sí deberían servirnos para avanzar en cosas que se discuten de repente por muy largo tiempo. Ya hemos visto, por ejemplo, el tremendo avance que ha habido en las universidades para permitir que exista una docencia en línea, no presencial, que fue provocada por una tragedia, por una desgracia, por problemas muy grandes. Pero sin embargo eso va a ser un avance que va a quedar instalado. Creo que todos nosotros hemos experimentado formas de trabajo, por ejemplo, que son nuevas, que son muy útiles en muchas circunstancias, que son no presenciales, trabajos remotos, etcétera, y que obviamente no las vamos a perder después de esto. O sea, si en un tiempo más estamos todos en la situación de antes, yo creo que de todos modos vamos a ver desarrollado ciertos progresos en este tiempo que debemos cuidar y debemos proyectar. Y yo creo que esto de que el año pasado tuvimos que hacer 3 aplicaciones en contra del tiempo, en una marcha forzada, mostró que sí podemos tener más aplicaciones en un año y eso sería un gran progreso en Chile y es el momento como de discutirlo. Yo creo que porque no se implementa de un momento a otro. Nosotros tenemos acoplada la rendición de pruebas con el proceso de selección. ¿Por qué tenemos que hacer la prueba? Porque si no, no hay selección. Pero si queremos hacer más de una rendición en el año, tenemos que desacoplarlo y significa cambiar todo el sistema que tenemos. Entonces, Usted mencionaba el tema de que vamos a tener una prueba de transición, una prueba nueva, dejamos la PSU, pero también hay otros cambios, me imagino, para esta prueba y ya se están delineando cambios que van a ir sí o sí en la forma, en la práctica de evaluar esta prueba, Leonor. A ver, ¿van a ser más salas, menos alumnos por salas? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? ¿Qué diferencia va a notar un estudiante que respecto a uno que tomó la prueba el año pasado o el antepasado respecto a las medidas sanitarias? Es lo más importante. Las medidas sanitarias las fija el Ministerio de Salud. Ya. Nosotros tenemos que esperar su decisión y probablemente esas no sean las mismas dependiendo de cómo avance la situación. Eso todavía no está elaborado ese manual de alguna forma. No, porque falta mucho tiempo. Entonces, hay cosas que sabemos que se van a quedar con nosotros. Creo que las mascarillas las vamos a tener que usar en los transportes públicos y en todas partes donde haya muchas personas juntas. Pero, por ejemplo, el Ministerio tendrá que evaluar en función del largo de las pruebas, porque también influye cuánto tiempo está la gente reunida para tomar medidas adicionales. Entonces, yo no me puedo adelantar a eso lo va a ver el Ministerio de Salud, estamos empezando el trabajo conjunto, pero ellos tienen que saber muchos detalles de cómo es la aplicación de la prueba para que tomen las mejores decisiones. Pero no va a ser una prueba similar a la del año pasado, eso seguro. De cuántos sean los cambios, eso se va a ir viendo, dependiendo, obviamente, como todas las cosas en la vida en los últimos 6 meses, del avance o retroceso de la pandemia, ojalá. Sí, eso es. Pero lo importante y que ojalá los estudiantes lo sepan, porque producto de las dificultades que se han agregado en la docencia a distancia, en la no existencia de clases presenciales en la gran mayoría del país, y de Pascua están con clases presenciales, pero no sé, no hay mucho más que eso. A pesar de todo eso, nosotros tenemos grandes esperanzas de que se note el progreso hacia unas pruebas más justas, más amistosas, más cercanas, y tenemos un sistema que cambió las reglas del juego. O sea, hoy día las universidades pueden ponderar de otra manera las pruebas, los distintos factores de selección, pueden poner un porcentaje más alto en EMI Ranking que lo que se podía hacer hasta el año pasado. La cosa más increíble, más interesante es que antes todos los que no, ellas y ellos, que no obtenían 450 puntos promedio, las 2 pruebas obligatorias, no podían postular. Y este año se agrega que, aunque no tengan los 450 puntos, sí pueden postular si están en el 10% superior de los egresados, de las notas de los egresados a su colegio. Eso es extraordinario. Nosotros calculamos que deben haber alrededor de 6.000 personas que el año pasado no podían postular con esas reglas del juego y que este año sí pueden hacerlo. Eso es una tremenda noticia.
Un Eso último es noticia. punto, Leonor, respecto a lo que usted mencionaba al principio, estas medidas que se anunciaron lamentablemente antes de la pandemia, el 12 de marzo, y obviamente con todo lo que ha pasado estos últimos meses, tanta información, se ha ido un poco licuando esta información que es tan importante. Los cambios en la prueba de transición, usted dice una prueba más justa. ¿Cuáles son quizás los cambios más importantes que hacen que esta prueba sea más igualitaria? Mire, en la prueba que antes se llamaba de lenguaje, ahora es solo de comprensión lectora, habían 2 secciones que pretendían medir la escritura de manera indirecta. Todos los expertos dijeron que eso no era una manera de medir la escritura, pero además cuando calculábamos los puntajes sin esas secciones, las brechas socioeconómicas disminuían. Entonces, eliminamos 2 secciones de esa prueba, 2 secciones que aumentaban las brechas socioeconómicas, las diferencias en los puntajes, además se reduce el número de preguntas, antes eran 85, ahora son 65. En el caso de los textos que estamos buscando, porque es solo comprensión lectora, hay que elegir los textos, estamos buscando textos que sean mucho más cercanos a los estudiantes. Partimos de la base de decir, no es cierto que los jóvenes no lean, los jóvenes leen mucho, de hecho el teléfono lo usan más para leer que para hablar, y por lo tanto se trata de ponerles textos que sean textos familiares, que no lo hagan sentir que son para otros, no, los textos tienen que ser para ellos, y para eso tenemos que considerar qué es lo que los jóvenes leen, textos auténticos, etcétera. Lo mismo en matemáticas, estamos proponiendo ejercicios, preguntas que se pueden resolver con álgebra, con ecuaciones, pero también que se pueden resolver y que las resuelven. Partimos de la misma base, diciendo, también ustedes hacen matemática todos los días, solo que no la registran como una matemática formal o académica. Pero, por ejemplo, el primer problema que pusimos de ejemplo es uno que esencialmente es uno que todos saben resolver, que es cuadrar un promedio. O sea, todos los estudiantes han sacado cuenta qué nota necesito en la última prueba para sacar un 4 final, para sacar una nota probatoria en el curso. Ese mismo problema lo pusimos en otro contexto de una deportista, pero es cuadrar un promedio. Y después cuando publicamos las resoluciones, publicamos con la forma más académica, con álgebra, con una ecuación, y otra que es con un dibujito, porque el recado es, ustedes hacen matemáticas, ustedes resuelven problemas de esto, y nos interesa darles puntos por eso. Nos interesa que eso se registre porque esa es una habilidad muy importante. Y eso se va a notar en esta prueba en un porcentaje que es alrededor de un quinto de la prueba, porque es una transición, no podemos hacer una revolución y ponerle una prueba totalmente distinta a aquella que conocen y para la cual se han preparado. Pero se va a notar de que es una prueba más cercana, que tiene a los postulantes al centro, que todas estas medidas son coherentes. Los cambios en las reglas del juego que ha decidido este comité de acceso de la Subsecretaría de Educación Superior, de que sea más justo, más inclusivo, que sea más adecuado, más pertinente a la realidad de nuestros estudiantes, que se acoja la diversidad como riqueza, que se construyan soluciones más flexibles. Todo eso se nota, es el comienzo de un camino, es un camino muy necesario. Nosotros teníamos un sistema y una prueba que se había originado en un momento muy distinto en Chile. Hace 17 años atrás era otro Chile. Y este ajuste, esto de convertirlo en algo más pertinente, era muy necesario. No es una revolución, como digo, pero son cambios muy profundos y que no van a parar aquí, van a continuar. Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas y ojalá antes del 4 y 5 de enero volvamos a conversar de un tema tan importante como es esta prueba de transición y todos los cambios que seguramente van a haber en su rendimiento ese mismo día. Muchas gracias, Leonor, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes.